lugar, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo y por asistir a otra sesión que organizamos desde Digital Finance, desde esta plataforma de financieros corporativos y que aquí nos reunimos los que creemos que la tecnología está transformando la función financiera. Muchísimas gracias, sobre todo por el tiempo, que hoy en día es un poco, yo creo que es el activo más valioso que tiene uno, captar la atención, ¿no? Durante unos minutos o, por lo menos, no sé, 40, 50 minutos. Y el objetivo que tenemos nosotros, porque esto lo hacemos por nuestra audiencia y sobre todo por los financieros, ¿no? de nuestra comunidad, que me consta, además, que varios están en esta sesión y que ya son miembros de Digital Finance. Lo hacemos por vosotros y el objetivo es dar un poquito de luz, o sea, que al final del ratito que pasemos os podamos haber transmitido, ¿no? Alguna idea que sobre todo os valga para vuestro caso de uso, ¿no? Para vuestro escenario de negocio, para vuestra compañía y que de alguna forma nos podamos apalancar, como ya lo han hecho muchas compañías, en la tecnología para llevar un poco para nuestros procesos al siguiente nivel, ¿no? Para ser más competitivos, más eficientes, trabajar mejor, tener más tiempo. Y a los que llevamos ya tiempo en esto, y ahora lo vamos a ver en esta sesión que es muy interesante con nuestro nuevo provider de tesorería, con Embat, como hace solo unos años, esto que nos va a mostrar Ángelo, que ahora le presento, era totalmente imposible hacerlo, ¿no? Porque ahora vamos a ver ejemplos de tesorería en tiempo real, con todo lo que ello supone, sobre todo, también apalancados en la directiva de PSD2 y demás, y podemos ver como la caja, ¿no? De Cash is the King, como el control de la caja, de la liquidez, poder planificar, integración con RPs, conciliación, fundamental, ¿no? Sí que la práctica de la tesorería dentro de la función financiera, está, yo creo que es un poco también dentro del corazón, ¿no? de la función financiera, ¿no? Y antes de dar paso al verdadero protagonista de esta sesión, que es Ángelo, os comento un poco dos temas así, un poco uno más técnico, que tenéis abajo a la derecha como un icono que pone full display o full screen, a ver si le podéis dar porque así veis mejor la presentación, eso, y sobre todo cuando esté Ángelo con el producto. Y sobre todo, importante que no nos quedemos nadie con ninguna duda, ¿vale? Porque esto yo creo que es bastante disruptivo, ¿no? Y que cualquier cuestión y cualquier duda que tengáis la pongáis en el chat que está abajo a la derecha, y bien, en el transcurso o al final de la sesión iremos dando salida a las dudas, ¿no? De todas formas, yo al final me quedaré haciendo un pequeño coloquio con Ángelo, con mi compi y amigo Ángelo, que ya está en varias oportunidades con él, que es un crack. Y ya también le haré alguna pregunta poniéndome un poquito la gorra de vuestra, ¿no? Un poco por el perfil de los asistentes. Sois CFOs de tesorería, de directores financieros, de empresas de todos los tamaños, de mid-market, de pymes y demás, ¿no? Dicho esto, empezamos con la sesión súper interesante de tesorería. Cómo digitalizar y automatizar la gestión de tesorería en tu organización, en tu empresa, con Embat. Vamos a ver cómo lo hacen. Y ahora sí, Ángelo, Head of Sales de Embat. Bienvenido, Ángelo, y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Alberto, y buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Un placer. Fenomenal. Pues nada, pues muchas gracias a ti. Y ahora en breve te voy a dar paso. Voy a ir simplemente a recordar a la audiencia que ya sé que algunos son miembros de la plataforma de Digital Finance, un poco nuestro enfoque, ¿no? En webinars como este, ¿no? Es un poco acercar la tecnología a los financieros corporativos, a un clic de distancia, ¿no? Por eso hemos creado esta plataforma y el modelo es digital, ¿no? Y estamos un poco en el medio, ¿no? Unimos a los financieros
con la mejor tecnología como con Embat. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, con casos de éxito, compartiendo casos de éxito, white papers, ebooks, al final esto es un aprendizaje continuo para que lo podáis explorar, webinars como el de hoy para que lo veáis, de gente que ya lo ha hecho y sobre todo hacer el ejercicio de asimilarlo a vuestro escenario de negocio, artículos, noticias, networking, ya somos miles. Con lo cual, al final, ya solo el conocimiento de todos los financieros, de todas las empresas, de todos los tamaños y de todos los sectores, ya al final esa sinergia que tenemos, pues es brutal, ¿no? Porque simplemente compartir las experiencias de cada uno nos añade muchísimo valor, ¿no? Incluso también vamos en breve a incluir un espacio de bolsa de trabajo, con lo cual incluso pueden salir oportunidades en proyectos para los financieros. Luego, a los que no sean miembros, os animo, es gratis, o sea, no tiene ningún coste y es 1 minuto y medio para que os hagáis miembros de la plataforma y podáis acceder a webinars como este y a todo el material que tenemos. Y luego también que estamos teniendo también muchísimo movimiento y también lo hemos tenido con Embat, es que al estar un poco entre medias de los financieros y de la tecnología y también de la formación, también tenemos cursos de formación, pues claro, nos podéis preguntar y nos preguntan, nos consultan, ¿no? De empresas de todos los tamaños, cuál puede ser la mejor opción, ¿no? A nivel tecnológico por área, ¿no? En este caso de tesorería o de consolidación o ERP, y nosotros ayudamos hacemos un poco esa labor de bisagra, ¿no? Y os ayudamos a hacer ese benchmarking para, en función de vuestro escenario, os ayudamos con la mejor tecnología, ¿no? Por ejemplo, con Embat estamos también en varias oportunidades y estamos ayudando a los financieros a que puedan adoptar estas soluciones, ¿no? Que ya veréis con Ángelo que de alguna forma os puede cambiar la vida. Os puede cambiar la vida en el sentido de que os hace mejor. En este caso de la tesorería, vamos a ver qué fácil lo hacen nuestros amigos de Embat. Os hace mejores y luego tenéis más tiempo, con lo cual yo creo que es un pedazo de win-win, ¿no? Y nada, voy a dejar de compartir, voy a dejar a Ángelo que coja los mandos y recuerdo que utilicéis el chat, porque esto lo hacemos por vosotros y que no os quedéis con ninguna duda. Aún así, esto simplemente es una visión general. Siempre tenéis la opción de las de Spare para que tengamos un 1-1 con vuestro caso de negocio, ¿no? Dicho esto, dejar de compartir. A ver. Y ahora estoy con el Voy a probar mismísimo. yo a compartir. Pues nada, ya todo tuyo, Ángelo. Yo voy a estar un poquito Genial, muchas moderando, ¿vale? gracias. Un poco el tema de los mensajes y al final acabamos y hacemos esa. Genial. Perfecto. ¿Veis la presentación correctamente? Sí, 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 sí. Vale, Esta es la perfecto. Pues slide nada. siguiente, sí. Sí, Fenomenal. eso es. Nada, Alberto, muchísimas gracias a ti y al equipo de Digital Finance. Es un placer poder estar aquí y compartir un poco cómo vemos nosotros la gestión de la tesorería con la empresa, ¿no? Cómo ayudamos a las empresas a optimizar lo que decías tú, ¿no? A hacerlo de una manera mucho más eficiente y también en mucho menos Ujú. tiempo y poder utilizar vuestro tiempo para cosas más productivas, ¿no? Y no estar invirtiendo mucho tiempo en Excel o punteando uno a uno. Si me presento antes de nada, yo soy Angelo. Bueno, he pasado los últimos 12 años en el sector financiero, fintech, pero algo totalmente distinto, el sector de medios de pago, ¿no? Y simplemente por dejar una nota, ¿no? Mi motivo de un cambio hacia una empresa como EMBA, de un sector un poco distinto, es porque realmente veo que hay ahora mismo, debido al marco regulatorio que ha ocurrido hace un par de años, que ahora os contaré un poco, permite que haya una disrupción, un cambio abismal en cómo se utiliza la tecnología para optimizar procesos, en este caso de tesorería, ¿no? Igual que pasó hace varios años con el mundo de pagos cuando yo estaba allí, ahora lo veo en este sector, ¿no? Y creo que es un momento muy importante y los primeros que adopten la tecnología para gestionar mejor su empresa, pues al final serán mucho más eficientes de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo nace? Voy a empezar un poco dando paso atrás y contando un poco cómo nace Embat, ¿no? O sea, Embat nace de dos fundadores, que casualmente uno es de Baleares y el otro es canario, ¿no? Entonces se han juntado en mitad de camino en Madrid, se conocieron en JP Morgan, en banca de inversión y adquisición y venta de empresas, y durante todo el due diligence
análisis que hacían para este tipo de operaciones, se encontraban que muchas empresas, muchas de ellas con volúmenes muy grandes a nivel de facturación, movimientos de caja, todavía seguían haciendo todos estos procesos de una manera muy manual. Es decir, no tenían procesos automatizados por detrás que ayudase a gestionar todo de una manera más eficiente y sin errores, que es lo más importante, ¿no? Porque al final eso luego se ve repercutido con penalizaciones. Entonces decidieron crear una plataforma desde financieros para financieros, ¿no? Es decir, para equipos financieros que puedan optimizar mejor todo ese tiempo que dedican a la empresa. Para esto utilizaron un cambio que hubo en el marco regulatorio, que fue PSD2, que ocurrió hace unos años, que lo que hacía era básicamente abrir el Open Banking, ¿no? Es decir, los bancos a nivel europeo, aunque tenemos conexiones en otros mercados, pero digamos donde se inició la disrupción fue en Europa con esa regulación, que todos los bancos europeos estaban obligados, por decirlo de alguna manera, o que había un mandato que les obligaba a poner una API pública para poder hacer pues bueno, intercambios de datos y accesos de lectura, ¿no? A los productos financieros que las personas o empresas tuvieran con esa vinculación bancaria, ¿no? Entonces, ahí es cuando ellos vieron esa oportunidad de crear una herramienta que permitiera visualizar pues, bueno, todo el pool bancario, todos los productos bancarios que una empresa tuviera dentro de todos los bancos con los que trabajase, dentro de una misma herramienta, ¿no? Pero se quedaba un poco coja, porque al final allá hay otras empresas que hacen esto, ¿no? De una manera u de otra. Entonces, había una pata final, había una segunda pata que faltaba, ¿no? En la ecuación. Y esa era la parte final, que es la conexión de toda esa información que tú has aglomerado en una plataforma con tu ERP, ¿vale? Con tu sistema de ERP, que al final es el core básico desde el punto de vista de tesorería, ¿no? Entonces decidieron, además de estas conexiones con los bancos apoyándose en el marco regulatorio, iniciar conexiones con los principales ERPs que hay en el mercado para de alguna manera cerrar el círculo, ¿no? Y tener controlado todo el flujo de caja, entradas, salidas, liquidaciones, etcétera, bajo una misma plataforma, ¿no? Y de ahí, de hecho, viene un poco EMBAT, que pues, si alguno es navegante, pues el viento de embate, ¿no? Es ese viento que por las mañanas, si no recuerdo mal, entra desde el mar hacia la costa y por las tardes es al revés, que hace como un círculo, pues de ahí viene un poco el nombre también, ¿no? De ese viento, ¿no? Que en catalán es embat en vez de embate. Y al final es ese círculo, ¿no? Que al final lo que permite es tener todo controlado bajo ese mismo círculo, ¿no? Y de ahí es un poco donde salió esa idea, ¿no? Es decir, crear una plataforma que está en medio de estas dos partes, ¿no? De vuestras conexiones bancarias y de los principales RPs que hay en el mercado, ¿vale? Ahora cuento un poco más sobre cómo hacemos todas estas conexiones, ¿no? Y cómo nos diferenciamos en ese sentido. Pero al final lo que se decidió fue crear principalmente tres módulos. Otros módulos están por llegar, ¿no? Pero al final tenemos la parte de visibilidad, el módulo de visibilidad bancaria, donde descargamos toda la información de vuestros bancos y os damos esa información en tiempo real con todos los bancos. Analytics, para que podáis tener vuestras previsiones a corto, medio plazo e incluso presupuestos a futuro dentro de la misma herramienta para que pues, bueno, no tengáis problemas de liquidez y sobre todo con los tipos que hay hoy en día, pues al final los tipos de interés, pues al final tener el working capital lo más controlado posible es relevante, ¿no? Porque al final si puedes no depender de un préstamo, de una línea de crédito para mantener la operativa diaria, porque lo tienes todo muy bien controlado y todo muy bien gestionado, al final es un valor muy grande, ¿no? Y por último, la parte de accounting, que lo veremos, es toda la parte de contabilización y conciliación bancaria, es decir, cómo ahorrar tiempo también en ese proceso que normalmente es un proceso muy manual, ¿no? Desde nuestro lado, al final, siempre apoyamos al cliente desde el principio hasta que el cliente empieza a operar de una manera independiente, ¿no? Es decir, el proceso de implementación, que como veis aquí es de 6 a 8 semanas, que está a años luz de lo habitual de la implantación de sistemas parecidos, que suele estar en torno a los 6 o 9 meses de las implementaciones tradicionales que se hacen on-premise. Reducimos mucho ese tiempo de implementación. Durante esa implementación, además, estamos dando formación a todos los miembros del equipo, ¿no? A todas las personas que van a tener acceso a la plataforma. Y durante un periodo después de la implementación, pues al final hay un periodo de puesta en producción, hypercare, donde nosotros al final cuidamos de las primeras semanas, nos aseguramos que todo funciona correctamente, personalización y las mejoras continuas que van a ir viniendo dentro de la plataforma, ¿no? Y aquí tenemos algunas pues bueno, de las referencias con las que trabajamos a día de hoy. Tenemos empresas de todo tipo, de todos sectores, más grandes, más pequeñas. Al final simplemente no hay una necesidad, ¿no? Lo tocamos un poco más esta parte. ¿Cómo
¿Cómo hemos llegado a ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este esquema? Por simplificarlo un poco. Tradicionalmente, la descarga de ficheros bancarios para ver toda esta información del pool bancario, de los saldos, de los préstamos, de las tarjetas de crédito, se hacían tradicionalmente, bueno, en España a través de la norma 43 con EITRAN y a nivel europeo, pues esto se hacía con el MT 940, ¿no? Tradicionalmente. Pero al final al final son sistemas que tienen un tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se crearon hace X años. eh, y nosotros al final, apoyándonos en el marco regulatorio, utilizando APIs principalmente, que es como nosotros conectamos con las entidades bancarias, nos permite descargar esta información en tiempo real. En vez de tener la información del día anterior, lo hacemos en tiempo real. Es decir, si yo ahora mismo entro en la plataforma y ha habido un movimiento, todo ese movimiento aparecerá dentro de la plataforma. Entonces, esto permite tener un control al minuto o al segundo de cómo está el estado de las cuentas bancarias, por ejemplo, de una entidad, ¿no? Y luego tenemos la parte de los RPs, donde nosotros, en vez de hacer una conexión on-premise de la misma manera, con esos procesos de implementación y plazos tan largos, lo hacemos igual, lo hacemos vía API. Tenemos conectores con los principales RPs que hay en el mercado y esto nos permite tener una comunicación directa con los RPs, lo que nos permite, por un lado, descargar información en tiempo real de los RPs, de la cartera abierta, ¿no? Pues de las facturas pendientes de pago y de cobro que tengáis con vuestros proveedores y clientes. Y nos permite también enviar información en tiempo real para liquidar, para contabilizar esas facturas directamente desde Embat, sin la necesidad de tener que hacerlo desde el RP, teniendo un Excel o una hoja de los movimientos bancarios que han ocurrido el día anterior o el mes anterior, o dependiendo ya de la casuística de cada empresa, con la recurrencia, con la de cada cuánto tiempo hacen esa contabilización, digamos, de los movimientos bancarios que van teniendo, ¿no? Entonces, esto es así muy a grosso modo, ¿no? Pero yo creo que la mejor manera de verlo es verlo en directo, ¿no? En vez de ir sobre una slide o que yo os lo esté contando, voy a cambiar un poco la imagen eh, y decir, yo creo que, Alberto, confírmame si ya podéis ver la herramienta, por favor. Sí, sí, lo Vale, vemos bien. Y también, sí. Recuerdo a la gente que le dé abajo al display o full screen y se verá mejor. Vale, genial. perfecto, muchas gracias. Vale, A ti. simplemente por empezar, ¿vale? Eh, Toda la plataforma de Embat está en la nube, ¿vale? Es decir, como mencionaba en los puntos anteriores, no hay necesidad de hacer una implementación on-premise en vuestros servidores, sino que todo está en la nube. Trabajamos con Google y otras empresas que al final nos garantizan obviamente toda la seguridad. Y esto lo que permite es, por un lado, acceder desde cualquier parte del mundo, por decirlo de alguna manera, y siempre la información va a estar disponible en tiempo real, ¿vale? La plataforma es multiempresa, es decir, si fuerais un grupo de empresas que tuvierais diferentes entidades legales, la información se puede consumir de manera consolidada o se puede consumir de manera individualizada por empresa. Multidivisa también, obviamente si sois empresas de carácter internacional y tenéis saldos en diferentes divisas y operativa en diferentes divisas, también la podemos consumir por divisas. Y multiusuario, es decir, podéis crear diferentes perfiles de usuarios para todas las personas que trabajan dentro del equipo financiero eh, y que tengan que tener o quieran tener un acceso a la plataforma. Y además podemos separar porque sean permisos de escritura, por decirlo de alguna manera, es decir, que puedan hacer acciones dentro de la herramienta o que sea simplemente permisos de visualización. Por ejemplo, a lo mejor un director general que no va a entrar en el día a día a la contabilización, pero sí quiere acceder a la página de resumen para ver cómo está el estado de la caja en ese momento en tiempo real, ¿no? ¿Cómo hacemos el cambio de multiempresa o sea, de una empresa individual a consolidada? Pues simplemente desde aquí yo selecciono las empresas con las que quiero ver y la herramienta automáticamente cargará y mostrará la información solamente de la entidad que yo quiero estar visualizando en ese momento. Para la demo voy a utilizar solamente una entidad. Que sepáis que esto es una cuenta de demo, ¿vale? Entonces puede ser que haya números aquí que descuadren, que sean totalmente desorbitados muchas veces, pero al final no utilizamos cuenta real para este efecto, ¿no? Y voy a ir sobre las diferentes tabs que tenemos dentro de la plataforma, ¿vale? La primera es una página de resumen, ¿vale? Es decir, siempre que entramos a la plataforma, utilizaremos una página de resumen. Aquí tendremos una serie de widgets que pueden ser configurables por usuario. Cada persona que accede, pues, puede configurar qué información quiere consumir en ese momento y de un primer vistazo tener esa visión de cómo está el negocio en ese mismo momento, ¿no? Aquí tenemos uno que es la posición global por empresas, donde yo al final abro una entidad y tengo diferentes relaciones bancarias, si tengo diferentes divisas y luego ya me salen los productos, si es caja o deuda, los productos que tengo vinculados a CaixaBank en la cuenta de España, por ejemplo, ¿no? En la entidad española y lo mismo pues con Bankinter, abro y lo que tengo es una línea de crédito, por ejemplo.
¿no? Evolución de posición de caja y deuda en tiempo real. Aquí nos dan los cash inflows y cash outflows, el dinero que va entrando y saliendo según los meses y en base a las previsiones, que luego veremos eso. Gris de generación de caja. Si tenemos financiación en la casa, cuál es el disponible y cuánto he consumido, es decir, tenéis una información sobre también el estado de los préstamos. Y luego unos quesitos por posición de deuda por banco o el disponible por blanco, por ejemplo, ¿vale? Pero como he dicho, esto es configurable. Si sois una entidad que no tenéis financiación, por ejemplo, pues esto, por ejemplo, no lo podemos quitar para que no aparezca, ¿no? Y no consuma tamaño en la pantalla, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo iniciamos la carga de toda esta información, ¿vale? Empezamos por la base de todo. Entonces, yo tengo aquí un apartado de bancos donde yo al final lo que hago es crear mis relaciones bancarias, ¿vale? Es decir, tan fácil como dándole al botoncito de más, yo selecciono si quiero agregar una cuenta bancaria, una deuda o un producto manual. Yo le doy a la cuenta, selecciono el país. Aquí vemos los países donde estamos operando a día de hoy. Selecciono el país España. Me van a aparecer las entidades bancarias que están conectadas en España, que son todas. Y vamos a hacer la suposición de que trabajo con el Banco Santander, que yo creo que prácticamente todas las empresas trabajan con ellos. Y al final aquí, cuando yo le doy a comenzar, aquí es donde empiezan nuestras conexiones con los bancos por API, ¿vale? Esto es un desarrollo que se ha hecho conjuntamente con Indra. Esto lo que nos permite es llamar a la entidad bancaria y por la normativa PSE2 nos permite obtener acceso de lectura a la información, a los productos bancarios que esa empresa está teniendo por un periodo de 90 días. ¿Vale? Pasados los 90 días simplemente tenemos que volver a autenticar, digamos, las credenciales para poder disfrutar del servicio durante otros 90 días. Esto es así por regulación. Si por nosotros fuera, obviamente no tendría un límite de tiempo, ¿no? Entonces, el cliente, en este caso, vosotros accederíais con las claves que tenéis de acceso a vuestra banca online. Nosotros no almacenamos nada, simplemente mandamos la información al banco y el banco nos devuelve un token, que con ese token es con el que nosotros llamamos a esa entidad bancaria para descargar la información que tiene el banco. Entonces, simplemente con este proceso, en 30 segundos, nosotros automáticamente descargamos la información que tenéis en vuestro banco. Y en ese momento, en tiempo real, descargamos los 10 anteriores días por no sobrecargar la plataforma, descargamos los 10 días anteriores de movimientos que tuvierais y esta noche, por ejemplo, haríamos el batch siguiente, sacaríamos los 90 días anteriores para tener previsiones históricas, ¿vale? Desde el punto de vista de actualización, digamos, de los movimientos bancarios, que somos los que vemos aquí, por ejemplo, nosotros siempre hacemos unas actualizaciones, hacemos un batch automático por la noche para ir descargando y actualizando los movimientos bancarios. Pero si imaginemos que son las 12 de la mañana y sabemos que ha habido movimientos entre las 8 de la mañana, que a lo mejor hemos hecho la última carga, y las 12, pues es tan fácil como venir a este botón actualizar y aquí lo que estoy haciendo es llamar en tiempo real a todos los bancos que tenemos vinculados a esa empresa y descargar los movimientos que haya habido, si ha habido movimientos nuevos. Entonces, con esto es con lo que nosotros, pues por ejemplo, bueno, ahora entraré un poco en la parte de tesorería, ¿no? Pero en tesorería es donde en el árbol de tesorería podemos tener toda la información de las previsiones históricas, ¿no? ¿Qué ha pasado históricamente, digamos, en base a esos movimientos, ¿no? Entonces, nosotros al final aquí en movimientos bancarios, lo he dicho, tenemos todos estos movimientos que nosotros nos descargamos y tenemos todas las categorías que durante el proceso de implementación vamos creando conjuntamente con vosotros para autocategorizar diferentes movimientos que sabemos que son recurrentes y autoconciliarlos posteriormente, que luego os mostraré un poco cómo funciona, ¿no? Pero lo hacemos a través de unas reglas. Por ejemplo, si yo quiero crear una regla, ¿cómo funciona, no? Si yo tengo un movimiento que sé que es recurrente, por ejemplo, que son comisiones, o comisión, vamos a poner comisión que es en singular, eh, que me manda mi entidad bancaria de manera recurrente, y si además el importe es un importe menor o igual que cero, porque siempre es algo que me van a descontar, pues, por ejemplo, yo puedo automáticamente categorizar este movimiento como, por ejemplo, servicios bancarios. Y es más, puedo autocontabilizarlo lanzándolo a una contrapartida en una 626, por ejemplo, que tengáis del banco. A ver si me deja 62. Bueno, no me deja sacar la 626, tengo que ir 1 a 1. Al final nosotros nos descargamos esta información en vuestras cuentas contables del ERP. Entonces, al tener esta información, podemos automáticamente autocategorizarlo, ¿no? Y si yo ahora mismo lo acepto, todos los siguientes movimientos que voy a ver dentro de las entidades bancarias que haya, yo las puedo contabilizar directamente para que no tengáis que hacerlo, por ejemplo, de manera manual, ¿no? Luego veréis a dónde va eso para hacer una revisión final y simplemente liquidarlo, ¿no?
En el apartado de bancos, pues bueno, aquí también tenéis el pool bancario, ¿no? Al final, esto es bastante relevante, ¿no? Porque de un simple vistazo, en este caso estoy viendo una única entidad, pero si yo seleccionase todas las entidades que tengo vinculadas, el pool bancario se me actualiza en tiempo real y me aparece todo el pool bancario de todas las entidades que tengo, ¿no? Desde España, en este caso de Estados Unidos, que son las cuentas que tenemos de demo. Y además lo puedo hacer para una fecha, ¿no? Yo quiero saber cómo estaba mi pool bancario a día 31 de marzo, por ejemplo, en tiempo real se actualiza, ¿no? Para un informe que tengáis que hacer trimestral, por ejemplo, pues cómo estaba a fin de trimestre el estado bancario y esto lo podéis descargar todo, ¿vale? Todos los reports, información que vayáis viendo, todo es totalmente exportable por si luego lo queréis incluir en presentaciones o compartirlo internamente dentro de la empresa, ¿no? Entonces, de aquí de la parte bancaria es de donde nosotros nos descargamos toda la parte de tesorería, ¿no? Es decir, nos descargamos, voy a volver a mirarlo con una única entidad para hacerlo más simple, donde descargamos todas esas previsiones históricas, ¿no? Y luego tenemos las previsiones a futuro, ¿no? Como he mencionado al principio, previsiones a corto o medio plazo y luego tenemos presupuestos a largo plazo, ¿no? Que no sé si algunas de las empresas que nos están viendo pues trabajan con presupuestos, que entiendo que la mayoría sí, ¿no? ¿Cómo obtenemos nosotros las previsiones a corto o medio plazo, ¿no? ¿Dónde sacamos esa información? La sacamos de la conexión que nosotros tenemos con el ERP, ¿vale? Al final nosotros somos ERP agnósticos, es decir, trabajamos con los principales, Navision, Sage, Business Central, SAP. O sea, en este sentido no tenemos una preferencia, sino que al final tenemos conexiones con los principales, conectores ya desarrollados. Y si fuera algún ERP un poco más específico, nuestra API es pública, es decir, cualquier ERP puede conectarse directamente con nuestra plataforma para hacer importaciones y exportaciones de la información sin ningún tipo de problema. Entonces, nosotros lo que hacemos es, desde las previsiones importadas por nuestra API conectando directamente con el ERP, nosotros nos descargamos en tiempo real cuál es la cartera viva del ERP, es decir, cuáles son las facturas que están abiertas, pendientes de cobro, pendientes de pago, con la fecha de previsión, fecha de vencimiento, cuál es el contacto, divisa, etcétera. Es decir, descargamos toda esa información que nosotros luego plasmamos en el árbol de tesorería para que vosotros tengáis esas previsiones a corto o medio plazo, ¿no? Y luego, además, sabemos que hay algunas previsiones, o sea, hay algunos movimientos bancarios recurrentes que a lo mejor vosotros pagáis antes de tener la factura, pues como por ejemplo pueden ser unos alquileres, o, por ejemplo, gestión de nóminas, o sabes que vas a tener que pagar unos impuestos cada 3 meses, por ejemplo. Entonces, también podéis importar o también podéis añadir previsiones manuales. Es decir, pues aquí tenemos un par de ejemplos, ¿no? Pero al final es, oye, quiero añadir una previsión que sea en las nóminas, vamos a añadir una, por ejemplo. Oh, vaya, un momentito, que le he dado 2 veces. Entonces, yo aquí pongo nóminas. Fecha de previsión, pues yo sé que pago las nóminas siempre al día 26 de cada mes. Categorías, pues lo puedo meter en nóminas. Producto bancario, yo sé que siempre sale la nómina de la cuenta CaixaBank que acaba en 003. El importe, yo sé que son siempre menos, un ejemplo, 25.000 euros, por ejemplo. La divisa es en euro, en este caso solo me da esta opción porque estamos en una cuenta de euro. Y además puedo indicar cuál es la recurrencia. Si pago las nóminas, obviamente todos los meses, selecciono cada mes. Simplemente lo que hago es guardarlo. Entonces ya hemos incluido de manera manual una previsión a largo plazo de nóminas. Y esto lo podemos hacer con cualquier concepto, sin ningún tipo de problema. Entonces, si nosotros luego venimos a la parte de tesorería, tendremos todo totalmente adaptado, ¿no? Es decir, si ahora mismo estamos en mayo, aquí nos está dando gastos de personal en nóminas. Bueno, me sale duplicado porque ya había creado un escenario de las previsiones, ¿no? Pero para que veáis, en mayo es de donde lo hemos creado. Si yo me vengo a junio de 2023, yo además, esto es interactivo y es tan fácil de utilizar que yo quiero saber estos 105.000 euros que tengo previsto de salida de caja en nóminas, saber a qué corresponde. Entonces, simplemente pinchando en el número, me va a salir aquí un desplegable que me va a decir que se ha realizado, que es histórico, en este caso es pendientes. Entonces, me salen las proyecciones pendientes de qué es lo que va a salir, ¿no? A qué concepto corresponde, ¿no? Y de la misma manera ocurre pues, con los ingresos. Es decir, si yo entro en los ingresos que he tenido en mayo de 2023, me va a dar todas las previsiones históricas de todos los movimientos que han entrado, ¿no? Qué factura corresponde, etcétera. Es decir, podemos tener toda la tesorería controlada de una manera muy fácil desde esta vista, que además podemos también filtrar por fechas, podemos hacer que se vea de manera diaria, que se vea de manera semanal, que se vea de manera trimestral la información que nosotros consumimos y puede ser de manera consolidada a nivel grupo de empresas o puede ser de manera individual
para una entidad única, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos diferentes perfiles dentro del equipo y una persona gestiona una empresa y otra persona gestiona otra, ¿no? Pues esa persona solo tendrá cada una de ellas acceso a la entidad que gestiona y yo, por ejemplo, a lo mejor como director financiero, pues tengo acceso a todo, ¿no? Y lo que os mencionaba, todo esto es totalmente exportable en Excel para que luego también podáis hacer toda la operativa que queráis hacer. No sé si está aquí en el chat, ¿hay alguna pregunta, Alberto? Eh, pues mira, bueno, muy interesante. Yo con el tema de las APIs, la verdad es que me parece con respecto a hace unos años ciencia ficción, que se pueda tener en tiempo real. Y sí, efectivamente, tenemos el chat muy animado y voy a ir por orden y tú me comentas, ¿vale? José, por ejemplo, Perfecto. dicen que si trabajar en, claro, estas soluciones son cloud, si trabajar en la nube Ujú. es seguro, ¿no? Sí, Angelo. obviamente seguro, ¿no? Sí, o sea, Vale. sí, ¿me escucháis? Sí, 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 ¿Me sí, escucháis? sí, sí. Ah, vale, perfecto, perdona. Sí, o sea, trabajar en la nube obviamente es muy seguro y hoy en día es casi más seguro que tener servidores dedicados, ¿no? Es decir, si una empresa tuviera sus propios servidores, también tendríais que ser, eh, obviamente, tener mucho cuidado con vuestra propia seguridad, ¿no? Y requeriría mucho más recursos Claro. tecnológicos para mantener toda esa información segura. Si miramos las empresas líderes a nivel, no sé, en cualquier ámbito, ¿no? Un Amazon que provee Amazon Web Services, Google, que es quien nos provee a nosotros Sí, la parte de servidores, ellos tienen equipos dedicados de seguridad, ¿no? Entonces es es mucho la más, tendencia además. nosotros Sí, consideramos que es mucho más seguro trabajar en la nube, primero porque te da la flexibilidad y la rapidez para, por ejemplo, poder hacer cambios, ¿no? Es decir, tener en cuenta que, por ejemplo, Embate es un producto que está vivo. Entonces, nosotros hacemos releases cada 2 semanas con nuevas funcionalidades, nuevos productos, claro. nuevas divisas, nuevas conexiones con RPs, con bancos. Entonces, si nosotros dependiéramos de, vamos a suponer que trabajamos con un cliente y hacemos una actualización del sistema, tendríamos que ir a la casa de ese cliente a hacer una actualización en Sí, servidores, ¿no? Un premise. Y eso al está final claro. requiere mucho tiempo, requiere mucho dinero de consultoría, porque al final eso es un punto muy relevante, ¿no? Al final las integraciones Sí, on-premise, al final eso está basado en consultoría y horas de consultoría y al final es, pues bueno, es un coste que hay que tener en cuenta. Pero trabajar en la nube definitivamente es mucho más seguro, mucho más ágil, permite que nos conectemos desde cualquier lado, ¿no? Y es, como decías genial. tú, la tendencia. Es la tendencia. Y además lo estamos viendo en todos los providers que tenemos de tecnología, que el 90%, 95% están empujando a los clientes a ir al cloud. Sí, y algo Genial. Luego, importante, Ana, dime. no, y algo importante ahí, ¿no? El haber nacido nativamente digital y nativamente en la nube, también también tienes un poco la ventaja competitiva de que ya estás adaptado a ello, ¿no? Y al final, si Totalmente. tú vienes tradicionalmente trabajando on-premise con integraciones mucho más complejas, esa adaptación a la nube se hace muy compleja, porque lo que antes eran desarrollos muy a medida on-premise, pasarlo a la nube es mucho más compleja, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ana, gracias Ana por tu pregunta. Dice, ¿se pueden incorporar plataformas tipo IBAN First? IBAN First es una plataforma que gestiona, bueno, transferencias internacionales, cuenta en divisas y demás, ¿no? Es una plataforma Ujú. también cloud. Que bueno, Tengo entendido, que si no está sí. la conexión se podría potencialmente hacer. Vamos, no lo sé. Pero bueno, Claro, eso es, o sea, volviendo a la parte de la nube, ¿no? Estar basados en la nube y tener una API abierta, podemos hacer una conexión con prácticamente cualquier plataforma que también tenga la posibilidad de trabajar con API, ¿no? Eh, no estoy seguro de si está en scope a día de hoy integrarnos con ellos, pero sí trabajamos con muchos otros proveedores de pago, por ejemplo, no sé si sois una empresa que tenéis de venta al público y tenéis terminales o venta online a través de un Stripe, un Adyen, un RedSys, etcétera. También tenemos conexiones con ellos para descargar toda esa información y mostrarlo aquí. Es decir, no nos limitamos a nada. Esa es la ventaja de trabajar en la sí. nube y tener Y una tenéis API pública. esa Eso es, flexibilidad, ¿no? eso es. Es decir, ahora Exacto. mismo no estamos integrados, pero es decir, no nos cerramos la puerta en ese sentido y si realmente vemos caso, eh, Sí. un caso de éxito, ¿no? Y la posibilidad, no hay problema. Sí, sí. Aparte, esta gente como que está desembarcando desde hace muy poquito en España y bueno, sí que tienen una intención a medio largo plazo bueno, pues ser la plataforma de payments. Luego, Carlos, gracias Mm. Carlos por tu pregunta, dice, ¿puedo visualizar, buena pregunta, ¿puedo visualizar tarjetas de crédito en la plataforma? Sí, eso es. Gracias, Carlos, por la pregunta. Se pueden Sí, visualizar tanto tarjetas de crédito como tarjetas de débito. Es decir,
al final nosotros descargamos todos los productos y las relaciones bancarias que tengáis dentro de la empresa. Entonces nosotros podemos descargar esa información. En el caso de tarjetas de débito, cuando yo me voy a la parte de movimientos bancarios, que esto no estaba en otra pantalla. Cuando yo a la parte de movimientos bancarios, como al ser una tarjeta de débito, aparecerá directamente un único movimiento. Por cada movimiento, cada pago que se haciendo con la tarjeta. Con la tarjeta de crédito, depende de la entidad bancaria. Algunos lo que hacen, como te hacen el cargo a fin de mes, en la cuenta del importe que hayas consumido va a aparecer ese movimiento y algunos bancos incluso nos dan la posibilidad de las tarjetas de crédito también mostrarlo línea a línea. O sea que la respuesta sí, esa información también aparece. Ten en cuenta que la Genial. conexión por API a través de esta regulación es mucho más flexible y abierta que lo que era tradicionalmente la norma 43 a través de Mediterráneo Me o las consta. conexiones europeas, que al final eran mucho más cerradas y mucho más limitadas. Nosotros nos descargamos mucha más información con respecto a cuál es el concepto que aparece. Pues, por ejemplo, aquí estamos viendo este recibo de Endesa que viene incluso el número de contrato, etcétera. Y luego veremos que esto nos ayuda mucho para la parte de contabilización. Genial. Genial. Ana también nos dice que si trabajáis ya con Primavera en Portugal. Primavera, si no recuerdo mal, es otro RP. Mm. A día de hoy no hay un conector hecho con Primavera. Sí que es cierto, vuelvo a lo de antes, ¿no? Vuelvo a la flexibilidad que nosotros tenemos en la plataforma y si realmente hay un caso, se puede desarrollar, eso no hay ningún problema. Ahora Sí, mismo trabajamos con los que son, vamos a decir, más internacionales, sí. que son los que todos conocemos, ¿no? Pues desde los SAGES, Business Central, SAP, Navision, etcétera, NetSuite. Eh, pero igual, esto los hemos ido construyendo, estos conectores, a medida que hemos tenido requisitos o requerimientos por parte de los clientes con los que hablamos, ¿no? Al final, como he dicho, Embat está vivo, ¿no? Y Claro. Y no nos aparte que se quedamos podría aquí. incluso, claro, se podría incluso fasear la implementación y al principio, aún no teniendo una conectividad con el ERP en concreto, pues Ujú, poder funcionar con Embat, con los por bancos y con todo el supuesto. tema de. Y luego ya en una siguiente fase, pues ya pues hacer la integración con el ERP. O sea que no es un stopper, ¿no? Eso Para es, empezar. efectivamente. Claro, con muchos clientes obtenemos esa operativa. En la fase Ya. uno. A ver, que no te oigo. A ver, Ángelo. Ángelo se fue. A ver, te había perdido, Ahora Alberto. sí. Sí, ahora sí te. Bueno, ha habido ahí un poco un delay, pero a ver, ¿tú me oyes a mí? ¿Bien? Hola, De hola. puta madre. ¿Tú me oyes a mí? A ver, Vale, sí, yo ahora te oigo. sí. ¿Me oyes a mí? Sí, a ver, tenía un problema de conexión. No pasa nada. Cosas del directo. ¿Tú me oyes a mí ahora? Total. Ahora sí, ahora todo perfecto. Vale, genial. Bueno, habíamos hablado, pues el tema de que no es ningún, que en principio, dada vuestra flexibilidad, no es ningún stopper que potencialmente haya algún RP que todavía no esté conectado, Ujú. porque bueno, pues es que seguro que puede ser parte de vuestra próxima conectividad, ¿no? Con ellos, con lo cual, Sí, eso es. vale, Con muchos clientes trabajamos en dos fases, ¿no? claro. O sea que no hay problema. Fenomenal. Porque efectivamente uno de los grandes valores añadidos es la instalación inicial y ya como yo he visto ya, que ya me lo has enseñado alguna vez en los clientes en los que estamos, la facilidad de conectar los bancos, ¿no? Vale. Luego, Sí, Ana, también, otra pregunta y bastante buena también, y esto me lo he encontrado un montón de veces en los proyectos. ¿Cómo es capaz Embat de interpretar cuando una previsión inicial pues pasa a real, ¿no? Eso supongo bueno, coméntame, dime. sí, bueno, o sea, por entender un poco que entiende como previsión inicial y que real, ¿no? O sea, real entiendo que es cuando la factura ya está abierta en el RP y cuando es una Claro. previsión. Tiene una previsión efectivamente de pagos futuros y luego en el Sí. RP una cosa es lo que tienes previsto, pero luego el RP como que en una comunicación bidireccional te tenga que informar de vuelta que ya está, que esa previsión ya es real, o sea, que se ha Sí, convertido a real.
ya Claro, o está sea, al pagada. final, claro, nosotros del RP, Mira, las o nóminas, sea, como dice Ana, la nómina es un buen caso, ¿no? claro, o sea, nosotros Ujú. desde el RP también nos podemos traer, por ejemplo, dentro de la cartera viva que traemos, podemos traer también las hojas de pedido, los albaranes, por ejemplo, ¿no? Que no es una factura real que ya esté abierta, sino que es una orden de pedido a futuro, ¿no? Es decir, esa información también nos la podemos traer del RP para mostrarlo Sí, dentro sí. de previsiones, ¿no? Y en el momento en el que entra el cargo que nosotros hacemos y entra también por otro lado la factura del ERP, nosotros liquidamos, digamos, esa orden de pedido, esa hoja de pedido y dejamos abierta la Claro. factura y entonces hacemos la contabilización, ¿no? No, O está sea, claro, está tenemos claro. bastantes No, y maneras de aparte, hacerlo. perdona, Ángel, este caso Sí. es también bastante sencillo y muy habitual, ¿no? Que es el que dice Ana, ¿no? Que hay una previsión de pago de nóminas para el Ujú. día 30, por ejemplo, Sí. y de momento está como previsión en embat, ¿vale? Ujú. Y cuando la entidad bancaria procesa el pago, embat debería recibir, pues bueno, pues como una actualización del estatus de esa previsión, que significa pues anularla. Claro, nosotros la liquidamos en ese sentido, porque al final, teniendo Liquidarla, en cuenta, efectivamente. nosotros lo que hacemos, la plataforma está diseñada de una manera que durante el proceso de implementación, nosotros creamos una serie de reglas y de categorizaciones que lo que Vale. hacen es automatizar todas estas operativas de una manera más simple. Entonces, cuando detectamos el movimiento bancario de nóminas en Mm. el banco con el concepto nóminas, nosotros sabemos que esa Sí, previsión que hemos creado con ese mismo concepto, que el importe corresponde, es ese match. Entonces liquidamos esa provisión y la quitamos ya, ya, y la ya, ya. quitamos, digamos, de esas previsiones a futuro Sí, para sí, ese mes en sí. particular. Entonces, al final podemos hacerlo de mil maneras y todo esto lo adaptamos durante el proceso de Sí, implementación y sí, sí. formación. No, aparte, sí, sí. Aparte yo lo he visto porque me acuerdo bueno, que me lo habéis mostrado también en la funcionalidad que tenéis de conciliaciones bancarias. Ahora iremos ahí. Y genial. Genial. Pues mira, está bastante animado el chat y es buena señal. Eso es que la gente, pues bueno, pues está atenta y tiene interés. Yo también tengo alguna pregunta que hacerte, pero bueno, tú no sé si querías comentar algo más o Si todavía no has querido. Ah, bueno, es queréis, verdad, que quieres comentar la parte de conciliación, dices, ¿no? sí, yo creo que si queréis lo que podemos hacer es acabar la demo, porque estoy yendo muy por encima. Yo creo que en 5 o Vale, 10 minutos lo hemos terminado, acabamos la pues demo y venga, luego va, hacemos la parte dale, de preguntas, si os parece. dale, dale, pues Vale, venga. genial. Sí, sí, porque al Entonces, final, venga. sí, entonces hasta ahora hemos visto la parte de resumen, hemos visto tesorería y un poco toda la parte de previsiones que nosotros importamos y que podemos cargar manualmente, donde tenemos toda esa visión de cómo está en ese momento. Eh, que eso lo sacamos todo de la conexión bancaria por API y de la conexión con el RP también por API. Pero tenemos dos patas finales, ¿no? Una es la parte de contabilización, ¿no? Es decir, que yo haga el macheo en el RP de cuáles son los movimientos bancarios que yo ya he recibido con respecto a las facturas, a la cartera abierta que yo tengo en el RP, ¿no? Entonces, el objetivo de Embat es siempre automatizar lo máximo posible todo este trabajo manual, ¿no? Entonces, actualmente estamos en torno a un 90% de esta operativa que la conseguimos automatizar para los clientes, ¿no? Siempre hay algunas casuísticas, no se puede automatizar todo, ojalá. Hay unas casuísticas que todavía, bueno, que estamos trabajando en ello, pero que todavía no se automatiza, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? En contabilización tenemos básicamente dos partes, sugerencias de contabilización y contabilización manual, ¿vale? Las sugerencias de contabilización lo que hace es que por un lado mostramos las transacciones que tenemos de los bancos, de las relaciones bancarias que tenemos. Esto lo podemos consumir igual a nivel individual de entidad o a nivel consolidado. Y por otro lado tenemos las operaciones que tenemos en el RP, que son las facturas abiertas, pendiente de cobro y pendiente de pago, ¿no? Entonces, lo que hace nuestro motor cuando entra todo esto en tiempo real, es decir, si se crease una factura nueva en el RP, automáticamente entraría aquí y de la misma manera, si entrase una transacción bancaria, automáticamente aparecería aquí. Lo que hace el motor de inteligencia artificial de Embat es vincular uno a uno los movimientos bancarios con la cartera abierta que yo tengo dentro del RP, ¿no? Entonces me está diciendo que el movimiento adeudo recibo Sanitas S.A. que yo tengo aquí por este valor corresponde a la factura de Sanitas, que es el mismo valor que yo tengo en el RP. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo liquidarlas una a uno. Voy a liquidar esta. Desaparece. Puedo ir visualizando varias a varias y las que yo quiero mandar a liquidar las selecciono y las mando. Bueno, en este caso las mando desde aquí, que las puedo mandar todas en bulk. O muchos clientes al final, al principio, van una a una verificando, oye, esto de verdad funciona, ¿no? Me puedo fiar, por decirlo de alguna manera. Pero lo hacen los 2 primeros días. Luego simplemente vienen y cuando son sugerencias de contabilización, seleccionan todas y le dan a liquidar. Entonces, mandan automáticamente
todas estas vinculaciones, voy a mandar unas pocas para tenerlas luego, y mandan todas estas liquidaciones contra el ERP, ¿vale? Que luego van a ir a una pestaña de por revisar. Esta es como la primera parte y luego simplemente tenemos una última pestaña que lo que nos permite es verificar que lo hemos lanzado bien y entonces es cuando mandamos la orden al ERP, ¿vale? Pero esto sería en un mundo ideal en el que uno a uno todas las transacciones y operaciones dentro del ERP cuadrasen, ¿no? Digámoslo así. Pero las que no cuadran, para eso tenemos una contabilización manual. ¿Y esto por qué ocurre? Esto puede ocurrir, por ejemplo, porque tenemos un cliente que nos está pagando en una misma transferencia varias facturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final el motor es muy difícil hacer el 1 a N, ¿no? Todavía, pero se está trabajando en ello para que eso sí que funcione, ¿no? Entonces, imaginemos que yo tengo aquí una transacción, un ingreso de 50.000 euros que me ha llegado, aunque bueno, en este caso pone traspaso propio, pero bueno, vamos a simular que es un ingreso que yo tengo, por ejemplo, de un cliente, y yo puedo decidir aquí dentro del listado de las facturas que yo tengo abiertas en el ERP, oye, ¿a qué facturas corresponde? Si sabes que un cliente tienes 10 facturas abiertas para ese cliente que te tiene que pagar 10 y de aquí, por ejemplo, dices, ah, vale, pues de aquí me ha pagado esta, de aquí me ha pagado esta. Además, aquí abajo, total de transacciones, total de operaciones que yo estoy seleccionando, me va diciendo cuál es la diferencia que tengo pendiente todavía de contabilizar. Si selecciono una última, por ejemplo, esta de aquí me dice, la diferencia que tienes es de 122 euros. Estoy liquidando un movimiento contra, no sé cuántas facturas he seleccionado, 3 facturas. Pero todavía hay una diferencia, ¿no? Pues a lo mejor yo sé y no me deja contabilizar, como veis aquí, porque hay un descuadre. Entonces, nosotros a lo mejor en la casa decimos, ah, es que nosotros tenemos una comisión bancaria, por ejemplo, por este tipo de movimientos o por determinados importes. Pues entonces esa diferencia de estos 122 euros yo los puedo lanzar contra una cuenta, contra una 626, porque yo sé que esto es una comisión bancaria que me está cobrando. De hecho, le puedo cambiar el texto de asiento a comisión y lo que hago simplemente es contabilizar un movimiento a 3 facturas y la diferencia lo creo un asiento contable a una 626 por una comisión y lo contabilizo y lo mando a revisar. Y esto es así como funciona, es tan fácil como esto. O sea, realmente la Bueno, rapidez de las APIs permite realmente hacerlo en tiempo real y ahorrar ese esfuerzo de trabajo manual, ¿no? Entonces, cuando el objetivo es tener la contabilización automática limpia, la contabilización manual limpia, con esta herramienta teníamos empresas que hacían la contabilización de manera semanal o cada 2 semanas y ahora lo hacen en el día. Es decir, si no tienes una cantidad de movimientos muy elevada, 15, 20 minutos por la mañana cuando llegas puedes hacer la contabilización sin ningún problema, ¿no? Y luego tenemos la pestaña de por revisar, que son las que hemos lanzado a liquidar y antes de mandarlas al ERP, pues hacemos un último vistazo, ¿no? Como veis aquí tengo el último movimiento, ¿no? De los 50.000 euros que lo he liquidado contra 3 facturas y además creo un asiento contable de la 626 por la diferencia. Simplemente lo que hago es seleccionar, enviar y ya creo el asiento directamente en el ERP. Y queda todo contabilizado y queda todo limpio. Es decir, esto es una manera muy visual, muy fácil, muy rápida de hacer lo que tradicionalmente todos venimos haciendo muchos años atrás, ¿no? Y es realmente pues un cambio disruptivo, ¿no? Y por último tenemos el historial, donde aquí al final es como un audit trail, donde al final tenemos un registro de qué se ha hecho, es decir, de qué he contabilizado y quién ha sido la persona o el usuario que ha contabilizado, en qué fecha, por también llevar un control dentro de todas las personas que puedan acceder dentro de la herramienta. De igual manera, o sea, todo esto, tanto contabilización y demás, se puede filtrar por fechas, por si queréis contabilizar unas fechas en particular, si queréis contabilizar únicamente por, no sé, pues lo podéis filtrar por contactos, ¿no? Es decir, por proveedores que tengáis o por conceptos, podéis buscar la información por conceptos si solo queréis contabilizar, no sé, un concepto, una factura de algún proveedor en particular, los facturas de algún proveedor, es decir, esto luego ya la operativa diaria, cada cliente lo adapta a como quiera, ¿no? Pero nosotros le damos todas las posibilidades para que lo automatice lo máximo posible, ¿no? Y por último, y acabando la demo así por encima, tampoco quiero ir a mucho más detalle, porque si no nos vamos de tiempo, tenemos la parte de conciliación, ¿no? Que esto realmente es muy importante, ¿no? Al final es, digamos que el punteo de toda la vida. Al final es que yo quiero saber en mi cuenta bancaria si coincide el saldo de cuenta bancaria con mi saldo contable, en realidad, que tengo en el RP, a una fecha determinada, ¿no? Yo puedo venir aquí y digo, vale, quiero ver cómo están todo a fecha de 31, del 1 de diciembre del 1 de diciembre al 31 de diciembre, ¿no? Entonces la herramienta va a cargar todo el histórico que nosotros tenemos dentro de Embat y me va a decir que, por ejemplo, bueno, esto obviamente los datos son ficticios y no cuadran,
Pero bueno, digamos que en esta cuenta el Banco Santander acababa en 0,05, pues a día 1 de diciembre del año 2022, en la cuenta bancaria yo tenía 909.000 euros y mi cuenta contable, dentro de mi RP, tenía 734.000. Entonces ahí hay una discrepancia. Eso no está correcto. La idea es que si toda la parte anterior de contabilización la hacemos correctamente, es que esto coincida. Pero bueno, como he dicho, es una cuenta de demo en la que todos estamos trasteando todo el rato y al final son cosas que ocurren. Y luego también el objetivo es que a día 31 de diciembre el saldo final de la cuenta bancaria, 203.000, coincida con el saldo contable que tengo dentro del RP, ¿no? En el libro mayor en este caso son 28, no coincide, pero que coincidiera, ¿no? Para que tuviera la conciliación correcta. En el caso de que pudiera haber algún descuadre, que muchas veces puede ocurrir, algunos movimientos, alguna comisión, cualquier cosa, cuando haya un descuadre siempre nos va a aparecer bueno, aquí en asientos conciliados nos aparecerá todo lo que hemos conciliado, es decir, todo lo que previamente hemos contabilizado en la herramienta nos va a aparecer tanto por valor como número de operaciones y número de facturas, movimientos y operaciones, digamos, del RP, nos va a aparecer cuánto hemos contabilizado y si realmente coincide también el importe, ¿no? Y luego los que tenemos pendientes, pues nos va a marcar con un asterisquito rojo y el número que aparece entre paréntesis, cuántos movimientos son que yo tengo pendientes de conciliar. En la realidad, aquí lo que va a aparecer van a ser 2, 3 movimientos al mes, porque si hacemos bien la contabilización, no debería de haber discrepancias en estos datos. En este caso, al ser demo, pues bueno, ocurre lo que ocurre. Y la operativa es un poco la misma que antes, ¿no? Sugerencias de contabilización. Esto es la propia herramienta y el motor de inteligencia artificial que nos está vinculando uno a uno las transacciones que no han sido contabilizadas con los asientos contables de manera automática. Y luego tenemos la conciliación manual, que se me ha quedado aquí detrás del buscar. A ver, un momentito. Aquí está, la conciliación manual, que ocurre lo mismo si yo tengo un movimiento que no ha sido, contabilizado, lo que va a hacer N. Perdona, Ángelo. Voy a compartir. Vale, nada, que te estábamos perdiendo. Vale. Es que tenemos más preguntas, no sé si te queda mucho. Vale. Estamos. Vale, genial. Bueno, brillante y yo creo que no se puede decir más en menos tiempo, yo creo que ha quedado bastante claro. Y vamos a ver, porque la audiencia está preguntando y a ver si nos da tiempo a responder, ¿no? Por el tema del tiempo, ¿no? Mira, Fernando, gracias por tu pregunta. Si tenemos préstamos que no están en la banca online de nuestro banco, ¿podemos subirlos a Embat manualmente? Gran pregunta. Sí, se pueden subir manualmente, incluso cargar los cuadros de amortización, intereses y nosotros luego incluso automatizar la contabilización de qué es liquidación de intereses y qué es liquidación, digamos, del propio préstamo. Vale, genial. Laura, gracias por tu pregunta. Dice, también muy buena y que me suena la respuesta. Hola, ¿se pueden realizar pagos, transferencias, confirming desde Embat? Sé que está en Sí, vuestro estamos en ello, roadmap, sí. ¿no? Sí, Bueno. está muy cerca ya. O sea, la posibilidad de terminar de cerrar aún más el círculo y esas facturas Efectivamente, que el vosotros círculo. tengáis pendientes Me que tengáis consta que pendientes estáis de en ello. pago en el RP, hacer la liquidación de esas facturas y el pago y la contabilización todo desde Embat, sin necesidad ni siquiera de que fuerais a vuestra banca online. Eso es. Está en el roadmap, Genial. se va a hacer. Genial. Carlos, gracias Carlos, la pregunta. ¿En qué rango de precios estaría disponible? Supongo que eso dependiendo pues, de la compañía, los usuarios, los bancos y demás, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor habría que verlo, ¿no? Sí, eso es. O sea, al final, esto lo vemos caso por caso, pero como bien dices tú, depende un poco de la casuística de Depende, cada ¿no? De una las de las cuentas bancarias que empresas. tenga. Sí, Eso es, pero fenomenal. no es, al final tened en cuenta que al ser un software en la nube, por ejemplo, desde Es un el punto de vista de modelo implementación, suscripción, ¿no? De suscripción, es mod- ¿no? eso es De modelo de software as a suscripción service, y luego ¿no? eso es. Y luego desde un punto de vista de Genial. implementación son costes muy bajos porque al no hacer una integración on-premise es todo mucho más rápido y más económico. Pero, o sea, Genial. esto, Carlos, lo podemos ver, nos podéis escribir luego posteriormente y Sí. sin problema Sí, lo esto es muy vemos. importante, que esto es así genérico para que, bueno, pues sepáis un poco todo lo que puede dar la herramienta y luego una discovery call con cualquiera de vosotros. Eso es lo que estamos haciendo todos los días. Vale, Eso es. Sergi, gracias por tu pregunta. Dice, hola, la herramienta es modulable la solución, es decir, teniendo varios módulos se puede activar solo uno de ellos. Entiendo que sí, ¿no? Sí, o sea, en realidad sí que es cierto
que si queremos contabilizar, por ejemplo, necesitamos tener todos los módulos porque necesitamos, por un lado, obtener la información de Claro, los bancos y la información del ERP. claro. Pero si queremos solamente tener visión del pool bancario, es un módulo que se puede, por ejemplo, utilizar de manera independiente. O sea, es modular, sí. El Genial, máximo provecho se saca utilizando todos, pero se podría utilizar solo genial, algún módulo, genial. sí. Bueno, joder, no, tú no pensabas que te íbamos a tener tantas preguntas, ¿eh? A ver, No, vale, vale, ni que se vale. me iba a ir el tiempo. Por eso, es que quedan ya solo 4 minutos. Vea, Fernando, gracias. Y tal, conector conodo, o sea, si tenéis, si tenéis un conector conodo. O sea, Odo Ujú. es Sí, un con RP, Odoo Ángelo. sí, con Odoo Vale, tenemos relación con Odoo y conector con Odoo. O sea, que en ese sentido simplemente habría que verificarlo también por el tema de la versión y demás, pero sí hay relación con ellos. vale. Y nos dice Laura que si trabajan, que eso le pasa a mucha gente, con RPs que no sean tan habituales, que pasa mucho en pymes, el Ujú. desarrollo del conector iría a cargo del cliente. Bueno, pues eso yo creo que depende también, ¿no? Esto habría que verlo caso a caso. Caso a caso, En está realidad, claro. claro, al final ten en cuenta que la API es pública y cualquiera se puede integrar en realidad con la plataforma. Claro, claro, Entonces, claro. esto Laura, lo podemos ver caso a caso porque también Vale, dependiendo de qué tipo de RP, si es un RP en la nube o si es un premise, claro, es mucho más complejo, mucho más fácil esa integración. Entonces, claro. también los De costes hecho, que asociados sepáis son todos que vamos a diferentes. mandar después de la sesión también el vídeo y el replay de esta sesión con la presentación y demás y con los datos para que, pues, para que con Ángel o algún compañero suyo y demás, pues os podamos ayudar, ¿vale? Desde el equipo de Embat, Digital Finance. Vale, y yo tengo alguna que sé que nos quedan 2 minutos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí estamos acostumbrados a tener muchos providers, ¿no? De tecnología de tesorería, ¿vale? Pues yo qué sé, hablamos de un XRP o de un Kiriba o de un... Bueno, hay varios, ¿vale? Mm. ¿En qué crees que se diferencia Embat de ellos? Em, a ver, no voy a O sea, mencionar, ¿cómo? ¿no? A los otros, pero Sí, digamos que el mayor valor diferencial en este caso es, como hemos sí, mencionado, el estar en la nube es la agilidad, la capacidad de hacer nuevos desarrollos con nuevas funcionalidades cada 2 semanas sí, y al final el no trabajar, el no depender de sistemas antiguos que son mucho más costosos a nivel de implementación, como puede ser un Editran, un Swift, etcétera, ¿no? no, Entonces, totalmente. Eso a mí ese me ha es el valor parecido diferencial. brutal. O sea, lo de la API en tiempo real, aprovechando la normativa PSD2 y que, o sea, eso me ha parecido, pues sí, sí, la verdad es que otro nivel. Vale. Y ya para finalizar, que nos quedan 2 minutos, yo creo que también poniéndome un poquito la gorra de los... ¿Qué tipos de clientes tenéis? ¿Qué tipos de clientes? Yo no sé si a lo mejor, no sé si por... Bueno, por industria no creo, porque esto es transversal, pero no sé. O bueno. Ángelo, no me has oído. Ángelo, ¿me oyes? No. O sí, os he perdido un momento. A ver. Ahora sí Bueno, te no te oigo. preocupes Vale, ya porque estoy. No sé qué es lo que Vale, está no te pasando preocupes porque ya con las estamos terminando. conexiones. Pero era simplemente Ya que a estamos ver de si vuelta. fuese una pincelada de qué tipos de clientes tenéis. Nada. Tenemos clientes de todo tipo. ¿Me escucháis? Bueno, un poco entrecortado. Se ha oído de todo tipo los clientes, ¿no? ¿Me escucháis ahora? Sí. Estoy teniendo un montón de problemas con internet, Nada, disculpad. no te preocupes Eh, porque estamos terminando ya, Ángelo. ya Era queda la recta simplemente qué final. tipo de cliente. No te preocupes. Afortunadamente hemos podido hacer toda la sesión súper bien y aparte hemos visto un poco el interés de la audiencia, nos ha quedado muy claro cómo se puede cambiar la vida con una solución como Embat a muchísimas organizaciones, independientemente del RP que tengan. Yo me quedo con la integración que tenéis, tanto con los RPs como con los bancos, entre otras cosas. Eh, y muchas gracias, Ángelo. Espero que tengamos muchas más. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros, a ti, Alberto, y al equipo de Digital Finance y bueno, a toda la audiencia que ha estado aquí. Esperamos que haya sido de provecho y que adopten la tecnología también en los equipos financieros, que hemos visto mucha adaptación en muchos otros equipos dentro de las empresas, pero el financiero como que se ha quedado ahí, pero Totalmente. que lo utilicen porque realmente les va a ayudar mucho en el día a día. Claro. Y sobre todo lo fácil que lo ponéis. El proceso de adopción
para el que no lo sepa, dista mucho de una implementación de ERPs un poquito más tradicionales, Sí, porque esto yo lo he visto también un poco y por lo que me habéis mostrado que es muchísimo más rápido, ¿no? Con lo cual el time to value es la verdad es que muy reducido. Lo dicho, gracias a todos por vuestro tiempo y espero que hayamos conseguido el objetivo de por lo menos que la gente se vaya con una idea clara de, de cómo le podéis ayudar, ¿no? Le puede cambiar un poco la vida una solución como la GameBat. seguro. Gracias a todos. Ángelo, mil Muchas gracias. gracias. Nada, gracias a ti, Alberto. Venga, que Gracias a tengáis todos muy todos. buena Buena tarde. tarde. Venga, hasta luego. Hasta luego.